su expansión. Y es por eso que esta segunda parte, este segundo bloque, lo queremos dedicar justamente a las expresiones de este antisemitismo, a las expresiones de este antisemitismo, en particular en dos mundos que no son lo mismo, que pueden coincidir en algunos espacios, pero que no son lo mismo y que tiene que ver con los medios de comunicación y con las redes sociales. Es por eso que tenemos el enorme privilegio, y quiero agradecer especialmente a Romina Mangel, que nos acompaña para poder hablarnos sobre los medios de comunicación y lo que se vive adentro de los medios de comunicación, y Ariel Seidler, del Congreso Judío Latinoamericano, quien lleva adelante el proyecto de Observatorio Web, que intenta de alguna manera poder identificar las expresiones de antisemitismo en las redes. Así que poder comenzar con ellos, que cada uno pueda explicar y contar qué es lo que pasa en cada uno de sus medios, y después poder abrir a preguntas y si existe también el debate. Así que, si les parece, comenzamos con Romina. Hola, hola, ahí está. Ahí está. Buenas noches, muchísimas gracias a todos por estar acá, a ustedes por la convocatoria. Voy a ser breve, no es que tampoco tenga un diagnóstico respecto de lo que está pasando, pero tengo 51 años y trabajo en los medios de los 16, que era muy chiquita. Empecé sirviéndole café a Daniela Haddad. Y lamentablemente, digo, no tengo muy buenas noticias y tampoco tengo muchas respuestas respecto de los planteos bastante pesimistas de lo que está pasando en los medios. No es mucho más de lo que viene pasando históricamente, lo que pasa que exponencialmente frente a lo que estamos viviendo se nota más. Yo trabajé en el 94 mucho con el tema del atentado a la AMIA. En el 92 no estaba todavía trabajando, en el 94 en el atentado a la AMIA sí, y después, por supuesto, con todo lo que fue, yo voy a decir el asesinato, porque la justicia está catalogado así, está caratulado como homicidio de Alberto Nisman. Y previo a todo lo que vamos a discutir o hablar del 7 de octubre para acá, mis colegas, la gran mayoría de ellos, siempre entendieron que Embajada, AMIA, Nisman, era un problema de los judíos y que se arreglen los judíos. Muchos lograron, digamos, que eso les resultara funcional, y entonces no era un tema del que se tenían que ocupar, o sea, podían acompañarnos, pero no era algo que había pasado, no sé, en Pastera al 600, acá, digamos, ¿no? En plena ciudad de Buenos Aires, en pleno 11. Entonces, no es que yo, algunos me preguntaban, ¿te decepciona la actitud de tus colegas? No, porque la tengo muy natural, o sea, yo no esperaba otra cosa, a mí me sorprenden otras actitudes, actitudes de los que ponen la cara, los que ponen la voz, los que ponen la firma, los que desafían yo digo, al progresismo bobo que milita una causa que no conoce, ¿no? Y que particularmente eso es lo que los indica como más antisemitas. Yo me preguntaba si cualquiera de, no sé, salimos a la calle, es más, voy a hacer el ejercicio el viernes y creo que después lo vamos a subir a las redes. Digo, yo no creo que el argentino promedio tenga opiniones muy formadas y vehementes ¿no? y construcciones sólidas respecto de Ruanda o, no sé, el conflicto de Ruanda o Ucrania, o pueden más o menos opinar. Yo no las tengo. Yo no las tengo. Soy licenciada en Relaciones Internacionales, sigo los temas todos los días, más o menos, por supuesto, sé qué pasa. No puedo mucho más. Sin embargo, acá todos tienen una opinión sobre Israel, un Israel que no podrían ubicar en el mapa. Lo voy a hacer el viernes. Voy a salir con un mapa, voy a preguntar la posición sobre el conflicto y después les voy a pedir que me ubiquen Israel en el mapa. Nada más que eso. Porque el sesgo está y es innegable. No me enojo con los colegas porque lo que te dicen es... lo que me dicen es, ¿para qué me voy a comprar un quilombo? Entonces somos muy pocos, muy poquitos, y los pocos que somos estamos rotando siempre en los mismos lugares, y no es porque uno no tenga ganas de ir o no quiera participar o no se quiera sumar, ¿sí?
usemos otras voces, usemos otra gente, y te das cuenta que no hay. No hay gente dispuesta, pero no es, a ver, yo no lo siento como a veces me agradecen, para mí es una obligación moral, no se me ocurre, digamos, estar en los medios y no hablar del tema. Tal vez lo hago, lo hago todos los días, desde todos los medios donde estoy, yo hablo del tema. Pero entiendo o trato de entender que mis colegas no lo sienten como un tema propio. Y es más, la pregunta todo el tiempo es, pero ¿vos tenés familia en Israel? Toda. Pero no lo pueden entender. Entonces tampoco terminan de entender por qué es un tema que me angustia, que me preocupa, que desde el 7 de octubre estoy viviendo mal. En mi casa se vive mal, como creo que en la casa de cada uno de ustedes, que hay algún momento del día donde estamos pensando, pero estamos viviendo con una normalidad absoluta mientras todavía hay rehenes en los túneles en manos de Hamás. Y nosotros vivimos así y tenemos pensamientos, les debe pasar a muchos. Claro, durante el Holocausto debe haber pasado algo parecido, ¿no? Seguía una vida común y la gente, ¿no?, estaba siendo exterminada. Y hablando de exterminio y de solución final, se vuelve a plantear la solución final y el exterminio. Sin embargo, es un problema, vuelve a ser un problema de los judíos. Y ni siquiera, les voy a decir, los colegas judíos tienen ganas de cargarse, ahora se llamarían los haters, ¿no? Y ha pasado, Feynman? Mira, sí, Pero es tremendo pero es tremendo. Y Débora Plager lo hizo hasta un momento que se cansó. Pero digo, es tremendo que los podamos nombrar. A mí me gustaría, digamos, vivir en un país donde digan, no sé, el periodismo no tiene. Pero fíjense lo que está pasando en el mundo, ¿no? Y esta idea tan absurda que un poco me gusta que se haya caído, no por las razones por las que se cayó, de que no, el sionismo internacional domina los medios de comunicación y te ponen todas las caras. A nada. Nada. Ayer le agradecía particularmente a Infobae, porque me parece hoy que es el único medio que se puede leer sin que yo tenga que estar leyendo y corrigiendo o enojándome. Pero nos pasa con los medios internacionales también. El sesgo es tremendo. Yo creo que la guerra mediática está lamentablemente perdida. Ahora quiero ver qué dice respecto, digamos, de la posibilidad de avanzar sobre determinados espacios como TikTok, digamos, que tiene que ver con una cuestión, bueno, que él después lo va a explicar mucho mejor que yo, pero hay un mensaje que nos seguimos pasando entre nosotros y que el resto mira así como, bueno, sí, ¿viste? Que lo arreglen, que se arreglen. Y además, lo que frustra es que a pesar del tremendo esfuerzo, del que no, digo, ninguno de los que hacemos medios y estamos frente a un micrófono, una cámara o escribimos, y queremos hacerlo, nos vamos a quejar, ¿no? Pero muchas veces siento, y por eso, perdón, no vine muy, muy optimista, que el esfuerzo es en vano. Pero hablaba con colegas de otros lados también, particularmente de Ámsterdam, el otro día que estaban acá, y me decían, no nos creen. O sea, no nos creen, ya no importa la evidencia. Entonces también mi percepción que esto no hubiese sucedido si los medios de comunicación existían en esa época, porque nadie hubiese transmitido imágenes desde Auschwitz o Bergen-Belsen, ¿quién hubiese transmitido una imagen de...? Y siempre tenía como esa tranquilidad, esto no puede volver a pasar, porque si los medios supieran lo que está pasando, no permitirían una masacre de estas dimensiones. Los medios lo saben, los medios lo escriben, y los medios no nos creen. Y cuando le contaba esto en el marco de los premios Ana Frank ayer, una colega me contaba un dato que yo no conocía. Le digo, ¿cómo puede ser? Están los testimonios de las sobrevivientes, las imágenes que tomaron los propios terroristas para vanagloriarse, digamos, del desastre que estaban haciendo. ¿No alcanza con eso? Que una chica dé testimonio de cómo fue violentada. ¿No alcanza con eso? Y me decía una colega de los Países Bajos, yo no sabía, no sé, por ahí alguno conoce la historia,
la cantidad de veces que se revisó antes de publicarse el diario de Hannah Arendt porque no le creían a Otto, al padre, que efectivamente fuese el diario de la hija. Y que terminó no solamente por cuando terminó la guerra y que finalmente él buscó a su familia, se enteró que las habían matado y entonces le entregan lo que había quedado del diario. Entonces ella me decía, estamos como en ese momento. El padre de Ana Frank tuvo que dar una batalla, si no hubiese dado ya una batalla no lo suficientemente cruenta, para que le creyeran que eso que estaba escrito ahí era el testimonio de su hija después de 2 años de haber estado, hoy diríamos, prácticamente secuestrada, porque no había ningún tipo de libertad, ¿no? De acción, temerosa, asustada, ¿no? De que cada timbre, cada voz, y volcó un testimonio clave para la historia de la humanidad, y al padre no le creía. O sea, y decían que estaba buscando hacer negocio. O transmitir propaganda sionista, aprovechar para transmitir. Claro, está bien, pero estamos hablando de hace cuántos años. ¿Cómo puede ser que hoy estemos? Yo siento que estamos igual. Y que todo lo que no entendía de cómo había tenido lugar el desastre de la Shoah, no entendía. La complicidad, el mirar para otro lado, el no creer. Y hoy veo que prácticamente es un paralelismo. No estoy haciendo un paralelismo entre la masacre del 7 de octubre y la Shoah, pero sí, digamos, claramente las imágenes, la magnitud de la masacre, ¿no? A eso me refiero. Pero estamos otra vez, no nos creen. No quieren escribir sobre el tema. Lo que se escribe Sí, claro, por supuesto. Bueno, por supuesto, Naciones Unidas, pero digo, yo me refería al... Naciones Unidas tarde y mal salió a hablar de las mujeres violadas, donde claramente... Pero hay que aclarar cosas que son como ridículas, ¿no? No vale todo si quieren una guerra, por eso yo no la llamo guerra. Yo no llamo guerra a lo que se inició el 7 de octubre. No sé qué nombre tiene. Pero ni siquiera... La propia guerra tiene sus convenciones. Digo, esto está en los convenios de Ginebra, esto está. Y violar es un crimen de guerra y torturar es un crimen de guerra y un trato para los prisioneros que se le debe dar. Esto fue una salvajada. Aún así, insisto, pocos los que quieren escribir, los que finalmente logran escribir, no nos creen, el material que circula es puesto en duda y entonces la verdad que no tengo una respuesta frente a esto, no tengo una respuesta frente a esto. Sí entiendo que, y acá volvemos a lo que muchos de nosotros debemos vivir, yo lo tengo que hacer. Mi abuelo perdió a toda la familia en el Holocausto, mi abuela se vino escapando de Polonia a los 16 años, hoy lamentablemente ninguno de los dos vive, pero yo prácticamente pasé mi vida con ellos y creo que mi obligación, digamos, no sé, mi abuela que le voy a decir, ay no, me cansé porque no nos escuchan, no sé, yo vine a decir hablar una palabra de español, vendía flores en el puerto, qué sé yo. Fíjate cómo haces, no me parece no estoy dispuesta a bajar los brazos, no estoy dispuesta a dejar de hacer todo lo que hago y lo que pocos colegas hacen, no estoy dispuesta a dejar de poner la cara, no quiero esconderme. Cuando yo hablé el 8, 9, 10, los primeros días me acuerdo que fui a lo de la Nata, que la Nata es además de ser en lo personal un amigo, es una persona que está como muy atenta y muy dispuesta a hablar, pero además a poner sus espacios, ¿no? Y yo le contaba que estaba muy preocupada, que estaba preocupada por mis hijas y que estaba preocupada por... Ay, me decía como, estás exagerando. Y después me acuerdo que fui a lo de Fantino y todos me decían, estás exagerando. Y un día me llegó una nota del colegio diciendo que mis hijas vayan sin uniforme. Y entonces fui a los dos y nos juntamos los tres y que se streameó eso. Y ¿y ahora? Y me dice, bueno, para preservarlo, no, es que lo grave, eso es lo que vos no puedes explicar. ¿Es grave que vayan sin uniforme? No, pueden sacar su uniforme de colegio, no pasa nada, tienen 10 remeras que se pueden poner en lugar del uniforme. No es eso. ¿Otra vez tenemos que escondernos?
Sí, bueno, sin sí participar en alguno de los juegos. Digo, ¿otra vez tenemos que hacerlo? Yo le tengo que sacar a mi sobrina que se iba a Nueva York, el Magen David, se lo tengo que sacar. No es que o sea, no, por supuesto puede ir sin el Magen David y mis hijas podrían ir, aunque no lo hicieron, al colegio sin el uniforme. Pero lo que nos pasa a cualquiera de nosotros que estamos acá, que entendemos el acto que nos resistimos a hacer, si vos se lo contás a algún otro colega, también dice, pero bueno, mejor, ¿viste? Así no las complicás a las chicas, ¿no? Así que ese sería como el diagnóstico. Después charlamos de lo que tengan ganas, pero no es que tenga una mirada condescendiente con mis colegas, pero también entiendo que no quieran hacerlo. Esto vinculado con el tema de las redes, hace 3 semanas creo que vino el embajador Cela al programa, al piso de la radio. En un momento él me dijo, no lo hagas. Le dije, denme vuelta al monitor porque no puedo ver más los comentarios. Los comentarios Y él me dijo, bueno, no importa. O sea, como... a mí sí. Hay un momento donde no puede ser. Creo que había 15.000 personas, no sé cuánta gente estaba que ve el programa, el que hacemos en el regreso en Radio con Vos. En ese momento había un pico enorme, pero era solo para putear. Y yo me he dado cuenta hasta en mi propia radio, digamos, que amo y que quiero a mis compañeros, yo entendía por qué pasó. Si ellos arrancan a la mañana, la primera mañana, donde la mirada es pobre, los gazatíes, oprimidos, toda esa historia. Después vas a la segunda y está gente judía, ¿no? También, que además los legitima, eso es la parte como más complicada. Y entonces escuchás que Free Palestine y y después todos los programas. Imagínense, digo, Palermo Progre, Palermo Progre sensible a las 6 de la tarde solo están esperando que llegue para putearme. O sea, ¿entendés? Claro, entonces después todo el día de estar escuchando que somos malos, que es un genocidio, y los dichos de Lula, que tiene derecho a expresar, todo lo que dicen. Vos llegas a las 6 de la tarde y se sienta el embajador y lo único que tenés es te putean. Te paga la embajada. No, dije, la verdad que se ahorren esa plata porque lo haré igual. O sea, ¿para qué me van a pagar por algo que voy a hacer de cualquier manera? Pero entiendo esto de no me gusta, me enoja, pero no dejo de entender esto, no me quiero comprar un quilombo que no lo siento mío, porque ese es el problema. No lo sienten propio. Entonces parece que para poder hablar del tema o escribir sobre el tema, lo tenés que sentir propio. O leer las barbaridades que están escribiendo en Clarín, La Nación, la cobertura de La Nación, para mí, prácticamente me resulta ilegible. Colegas, yo no sé si vieron a una, no es colega, una española que está en TN. Yo quiero creer realmente que no es una campaña de desinformación a favor de los grupos radicalizados y terroristas, sino que es una bruta. Pero porque me resulta más tranquilizador. Me resulta más tranquilizador si no tengo que pensar realmente que hay un editor que está queriendo decir eso, que hay un director que está de cámara, que está escuchando y está viendo lo que está diciendo, que hay un productor que le permite decir lo que está diciendo, cuando le explicaron 300 veces que las cifras que está repitiendo son cifras de Hamás y que no se puede basar en eso, que ni siquiera las respalda Naciones Unidas, con lo sucio que está Naciones Unidas. Entonces trato de pensar eso, me cuesta y entiendo que para mí que esta guerra tan importante, que es la otra guerra mediática, no en el sentido de ganar nada, sino en el sentido de contar lo que pasa, por el momento está perdida. Pero es un breve y triste diagnóstico el que tengo para hacerles. ¿Viñaski? Tampoco. Sí. No, bueno, ahora hablamos, ahora charlamos. Ahora charlamos. Quería hacer como una breve introducción que se me fue de tiempo y después charlamos. Yo me quedo.
Hola, hola, ahí está. No, pensé que querías las preguntas después. No, ¿sabes qué? No creo que haya una línea editorial. Eso es lo más triste. Por lo menos conozco cómo se manejan algunos medios que tienen, que vos podés, sin, digamos, percibir la misma línea editorial de los periodistas, pero es una convicción de los periodistas. A nosotros nadie nos dice nada. Pero no lo digo como, em, digo, ni bueno ni malo, digamos, nadie dice nada. Y Ernesto yo he tenido peleas muy fuertes, porque él, por ejemplo, le parecía que tenía que sacar a una vocera de Hamás a los primeros días del conflicto, porque había que escuchar las dos voces. Y yo repetía, digamos, pero ¿cómo va a ser? ¿Cuál es la otra voz? Porque yo puedo discutir con, me decía, bueno, sos periodista y estás haciendo, no está haciendo, sí, no, me decía, no te estás abriendo al debate. Entonces le digo, pero Ernesto, le digo, planteémonos esto. Yo me siento a debatir con todo el mundo, no tengo problema. Pero me siento, hola, ¿qué tal? Romina Mangel. Hola, ¿qué tal? No sé quién es. Mi objetivo es exterminarte. Bien, ¿cómo sigo la charla? O sea, ¿cómo? ¿Con dolor? ¿Sin dolor? O sea, ¿cómo sigo? ¿Cómo mantengo esa charla? Entonces yo no podía entender que sacaran una vocera de Hamás. O que no quisieran discutir el tema porque nos vamos a calentar. Sí, nos vamos a calentar. Y yo tengo argumentos. No tengo ningún problema. No, prefiero que ese tema no en mi programa no se toque. Son decisiones muy individuales. Porque de hecho han probado que los que quieren lo hacen, los que quieren han salido, los que quieren han escrito, los que quieren han hablado. Si no lo hacen es porque no quieren, no se pueden escudar ahora en una línea editorial. No se pueden escudar ahora en una línea editorial. Por eso un poco lo que hablábamos antes de empezar tenía que ver con esa pregunta, si es que acaso hay una bajada cuando en realidad todos pueden expresarse y lamentablemente ante la ignorancia del afuera, evidentemente hay quienes consumen y quienes ya están tomados. Están tomados ya por un mensaje que de alguna manera llegó con una propaganda muy anterior a lo que pasó en el 7 de octubre, con una manifestación en la gente previo a todos estos ataques, donde la gente ya estaba comprada, ya tenía la respuesta antes de que se saliera a escuchar una, dos, tres o cinco voces. Con lo cual es problemático y la pregunta tenía que ver justamente con eso acerca de si hay una bajada y me preocupa que justamente siendo que es realmente libre se naturalice no solamente que los chicos vayan sin uniforme, que igual quieren ir sin uniforme, pero no porque los obligan, sino porque quieren, porque quieran. Claro, pero que te obliguen a hacerlo por miedo es un problema. Y que se naturalice eso y se naturalice también la bajada, la ideología y la estupidez con la cual se manejan todas las informaciones es peligroso. Miren, les voy a contar una infidencia que tiene que ver con esto, ¿no? Con espacios donde deciden no sumarse y no querer, digamos, ser voces que canalicen ningún otro mensaje que el que se escucha. El domingo que viene son los Martín Fierro de radio. Es un premio que convoca mucho a la industria, iban muchos colegas y en general, digamos, los periodistas amamos mucho la radio y bueno, es como un premio. Y entonces yo trataba de pensar y qué podíamos hacer, qué podíamos hacer, pensaba sola, digamos, no es que estaba pensando con mucha más gente. Y le pregunté a Ventura, a Luis Ventura, que es el presidente de APTRA, qué le parecía, porque me acordé que Daniel Burman, ¿se acuerdan cuando fue a Cannes que tenía el pin de los rehenes? Entonces le digo, teniendo en cuenta que hay rehenes y que todavía hay rehenes argentinos, le digo, Luis, ¿no te parece que yo me encargo, yo los produzco, yo los reparto? Yo me paro ahí a cada uno a decirle, porque sería espectacular ver a un montón de gente. Y él me dijo, déjame pensar, lo que sé yo, creo que lo planteó, no lo sé. Y después me dijo, algo que tiene razón. Tiene razón, me dijo, se va a armar el lío. O sea, ¿por qué yo te dejé estar ahí? ¿Por qué se lo tiene que poner? El que te va a decir que no se va a sentir incómodo.
va a terminar siendo la polémica. Yo dije, bueno, genial, digamos, que se arme la polémica, porque no, pero no, no hay un espacio, o sea, no, y estamos hablando de periodistas de radio, o sea, no es que lo planteé en un espacio que no importa, sería lo mismo, pero menos que lo planteé en un, no sé, en un evento de moda, ¿entendés? Digo, bueno, dale, hay productores, hay periodistas, hay directores, hay dueños de medios, mostrémonos todos, porque ¿cuál es? Entonces él me decía, bueno, pero no hay forma de no meterse en el tema de Israel, ¿no? Porque si fueran solo los rehenes, claro, para acá no tenés para poner, esto solo significa pedir por los rehenes argentinos, yo no tengo nada que ver con el tema de Israel, no, no dice todo eso claramente acá. Así que, bueno, fracasó mi iniciativa, pero quiero que entiendan esto, es muy personal que no lo quieran hacer. Mirá la reacción del otro lado. Esto, pedirle amablemente o sea, a mis colegas, pararme ahí y decirle, ¿querés ponerte y no sé, algo? No, no. Vamos a dejar preguntas para el final para poder también avanzar con la parte de redes. Contarles que es interesante cómo antes Adrián hablaba acerca de la evolución histórica y de alguna manera los rabinos fueron y fuimos comunicadores. El pararse delante de un público, en una bimá, y tener a toda la congregación y poder dar un mensaje, fue un gran inicio de la comunicación, donde los líderes religiosos de otras religiones, por supuesto que también lo han hecho y lo siguen haciendo. Por supuesto, la masividad de los medios de comunicación logró expandirse y atravesar fronteras. Ahora, las redes sociales, yo no sé si hay algún tipo de medición comparativa acerca de cómo llega e impacta las redes sociales, pero han llegado a trascender incluso lo que no solamente en espacio, sino en tiempo, en lo momentáneo, y por eso el uso de las redes sociales masivas hoy también es sumamente importante para entender la lógica de lo que pasa en el mundo y las noticias que corren incluso más rápido que cualquier otro medio. Así que, Ari, para que nos cuentes un poquito qué es lo que está pasando y si acaso tenés números acerca de cómo es el impacto de redes sociales en relación a medios. Buenas noches, ahí está. Buenas noches, muchas gracias Ioni y a toda la comunidad por la invitación. Haxamea, es un placer compartir con Romina este panel. Desde el año 2010 vengo trabajando en el Observatorio Web, el programa que contaba Ioni, tratando de monitorear qué pasa en redes sociales, en Internet, vinculado a no solo antisemitismo, discursos de odio en general, pero obviamente poniendo mucho empeño en entender qué es lo que pasa vinculado al antisemitismo. Pensaba, incluso cuando empecé a escribir en 2005 sobre esto, a lo que es hoy Internet, es en muy poquito tiempo un cambio abismal y gigante. Mi primer artículo analizaba sitios web, hoy no estamos mirando prácticamente sitios web, y las últimas redes sociales tuvimos que ir actualizándonos y agregando información y contenido y distintas mediciones para poder entender. Voy a compartir con ustedes algunas de nuestras mediciones del último tiempo, que es lo que decía Ioni, y tratar de compartir alguna reflexión sobre qué conceptualmente lo que estoy viendo, lo que entiendo que está pasando y qué podemos hacer. Ahora seguro va. ¿Se ve bien? Ahora va a correr un PowerPoint seguro. Desde todo el tiempo que yo vengo trabajando sobre esta cuestión, vengo leyendo títulos de diarios y las presentaciones que yo hacía hasta el 6 de octubre yo me peleaba mucho con la idea y marcaba siempre, mi presentación tenía un montón de títulos de diarios que decía del aumento del antisemitismo. Y yo vengo midiendo esto de 2010 y con muchísimas métricas y distintos tipos de investigación, distintas metodologías, nunca encontraba de verdad un aumento de antisemitismo que diga, bueno, me estoy preocupando, acá hay un tema. Entonces siempre me peleaba con todas las personas que transmitían esas ideas y encontraban la forma de, con una estadística, hacer ese aumento de antisemitismo. Y obviamente el 7 de octubre marca un cambio en algo de todo esto. Entonces,
si les pregunto a ustedes, nosotros vamos haciendo comparaciones, vamos cambiando tiempo a tiempo, si el antisemitismo en el último tiempo creció, se mantuvo igual o cayó. Rapidito, levante la mano por favor quien cree que creció. Muy bien. ¿Alguien cree que se mantuvo estable con respecto a años anteriores? 4 manos, me sorprendieron ya. ¿Alguien cree que cayó? Ninguna mano. Muy bien. El 7 de octubre nos marcó, esa era la intención. Y aunque digan que no, Internet es muy grande y hay muchas cosas. De todo el monitoreo que nosotros hacemos de Internet, tenemos 2 tipos de sitios, vamos a tratar de poner como definición. Los sitios en donde lo que nosotros vamos encontrando tiene mucha vinculación con el minuto a minuto, como se dice tal vez en la tele de Romina, y otro que tiene que ver, no tiene necesariamente que ver con eso. En las plataformas en donde no tiene que ver mucho el minuto a minuto, como lo que uno puede encontrar en YouTube, lo que uno puede encontrar en Google, el antisemitismo en 2023 bajó, aunque le suene raro. Estas son las mediciones que hacemos desde 2015, espero que al fondo se vea, pero si no, más o menos se los cuento, no importa el número exacto, pero de 2015 a 2023 el antisemitismo se mantiene bajo y no hay aumento de antisemitismo en 2023. Estos son los principales resultados de búsqueda de Google. Si pasamos a la siguiente, en YouTube pasa algo más o menos parecido, incluso la caída es mucho más grande. Si miran en el año 2020, lo antisemitismo en la parte de abajo, lo más bordó rojo, hay una caída más fuerte vinculada al contenido antisemita, siempre sosteniendo la misma metodología, incluso en el año 2023 llega a su punto más bajo. ¿Qué es lo que pasa acá? Estas son plataformas en donde hay muchas veces moderación de contenido o los algoritmos, la plataforma se permite tocarlos y en donde en 2010, cuando hice la primera medición de Google, esto llegó al 67%, los principales resultados de búsqueda con contenido antisemita. Hoy estamos hablando de un 2-3% y en YouTube en un 4%. Entonces, claramente en la pandemia hubo un momento, por un montón de cosas que pasaron en Estados Unidos, por quejas contra las compañías, por contenido vinculado a pedofilia. Reporte de transparencia de las propias compañías en donde muestran esto, en donde hay un pico gigante de remoción de contenido que se ve reflejado en la baja de contenido en términos discriminatorios. Cuando pasamos en el próximo slide a las plataformas más importantes en términos de circulación y movimiento de contenido vinculado a la coyuntura, la barra que ven a la izquierda es cuánto contenido antisemita nosotros encontramos en 2022 en la plataforma Twitter, idioma español. Todo lo que nosotros hacemos es idioma español. Y durante 2022 nosotros encontramos 729.000 tweets con contenido antisemita. Hasta el 6 de octubre nosotros habíamos encontrado 635.000. Hasta el 6 de octubre el antisemitismo se mantenía en niveles esperables a lo que venía siendo. No sé si es bueno o malo, siempre esperamos que sea más abajo. Pero venía en un mismo nivel. Si pasamos a la siguiente, vemos cómo afectó el 7 de octubre. Del 7 de octubre hasta el 31 de diciembre encontramos casi 1.800.000 tweets con contenido antisemita, siempre utilizando la misma metodología, lo que hace que se hayan triplicado en términos nominales la cantidad de contenidos antisemitas en esta plataforma Twitter X de Elon Musk. Si seguimos una más, lo que nosotros veníamos midiendo siempre es que cada vez que había un conflicto en Medio Oriente, cada vez que Israel entraba en guerra, en algún momento se levantaba este nivel de contenido antisemita. Ahora, no siempre esta situación se daba cuando en ese momento de conflicto, de guerra, la situación se ponía muy cruenta, en donde las noticias eran la cantidad de muertos y el violento accionar del ejército de Israel. Hay algo que cambió en el 7 de octubre, que es que el pico y el inicio del antisemitismo no se dio en diciembre cuando Israel hace incursión terrestre en Gaza. Se da el mismo 7 de octubre. Esto es algo que no habíamos visto nunca. Si lo ven al principio, la barra más alta que ven es
los poquitos días anteriores, creo que está en amarillo, ya de acá ni lo veo bien, pero el pico gigantesco que se hace es la cantidad de contenido que nosotros recopilamos. Está bajito al inicio, son los días previos. El 7 de octubre pega un salto tremendo, porque es todo el mundo hablando de esto. Y aunque no se note tanto, si ven al inicio, ya desde el inicio hay una levantada de antisemitismo que se mantiene en ese serrucho que va siguiendo el electrocardiograma, como le decimos nosotros, se va manteniendo, un poquitito más arriba, un poquitito más abajo, pero el antisemitismo empezó el 7 de octubre. No empezó cuando Israel entró en Gaza, no empezó cuando empezaron a llegar las principales imágenes, sino que empezó el mismo 7 de octubre. Esto no lo habíamos visto nunca. En términos porcentuales, obviamente, esto va cambiando porque la brecha grande que ven entre la línea amarilla y la verde es un grueso de la sociedad denunciando esto, condenando a Hamás por su accionar, y es algo que se empieza a apagar, la gente deja de hacer esto. Quien comenta en forma antisemita lo sostiene durante todo el tiempo, hay una activa militancia en ese sentido, y en marzo de este año al peor momento, y abril y ahora mayo se morigeró un poquitito, pero seguimos en términos de porcentajes alto, y esta línea se mantiene de cierta forma constante. Cambiemos de metodología y no miremos solamente a Internet. Pasemos un slide, por favor. Dijimos, ok, una forma de entender esto es ver lo que está pasando en redes sociales. ¿Cuál es otra forma de entender esto? Salgamos a encuestar a la gente en la calle. ¿Qué es lo que está pasando? Hicimos la misma encuesta en Argentina, Uruguay y Chile sobre distintas cuestiones vinculadas al conflicto. Le comparto solo algunos datos para entender dónde estamos y tal vez acá tener una mirada un poco más optimista. Las primeras 3 barras, se me corta ahí, no lo llevo a ver, pero el primero es Argentina, si no me equivoco, el segundo es Chile y el tercero es Uruguay, en términos de colores, azul Argentina, rojo Chile, verde creo que es Uruguay. La primera pregunta es ¿cuál es el grado de preocupación sobre este tema? El grado de preocupación es alto. La segunda tanda de barras es si usted apoya, ¿usted a quién apoya? ¿Apoya totalmente Israel, parcialmente Israel, a ninguno de los dos? Parcialmente a Hamás, totalmente a Hamás. En los 3 países, el apoyo a Israel se lleva alrededor del 30%. Incluso para muchos, en donde Chile es el principal país antisemita de la región, es el país en donde más alto se dio el apoyo a Israel. El apoyo a Hamás está en torno al 10%. El 45% de la gente no apoya a ninguno de los dos. Por favor, guarden este dato para más adelante cuando sigamos charlando. El 45% no apoya a ninguno de los dos. La semana pasada, Poliarquía, con quien trabajamos esto en Argentina, volvió a hacer esta encuesta y comparando justo que veníamos hablando con información respecto a Ucrania. Y esta información es de fin de noviembre, principio de diciembre. Estos números de hace 2 semanas en Argentina se sostienen. No cambió incluso en todo este tiempo. No cambió en el verano, no cambió en el inicio de año. Se sostiene en Argentina este dato. La tercera línea, recordámela, que tal vez que la ves ahí. Hamás es un grupo terrorista. La gente mayoritariamente piensa que sí. Uruguay es el país más bajo con el 51%. En Chile, en donde otra vez tenemos esa visión de que el grueso hay un fuerte antisemitismo, es el país más grande, 77% considera que Hamás es terrorista. Y la última es, si Israel usa la fuerza desproporcionada, tenemos una alta visión de 50% promedio, un poquitito por arriba. El dato preocupante es el que sigue, por favor. Israel hace en Palestina lo mismo que Hitler hizo con los judíos. Alrededor de un 35-40% de la gente piensa que sí. Eso es antisemitismo liso y llano. Ahora discutimos algo más. Podemos discutir si Israel hace uso desproporcionado o no de la fuerza. Creer que es lo mismo, que es equiparable, definición de ira, de manual, de base, es antisemitismo. Tenemos un tema ahí sobre el cual tenemos que trabajar. Pasa uno más, por favor. Uno más. Hasta acá datos de lo que vimos. Déjalo, ahí está. ¿Quién difunde el antisemitismo? ¿Quién es antisemita, por así decirlo? Podemos decir que tenemos tal vez 2 clases como para tratar de sintetizarlo.
quien es un ferviente antisemita, que lo difunde, que está convencido, al cual probablemente sea muy difícil trabajar sobre esos grupos, que creo que es un grupo minoritario, y tal vez el que es prejuicioso, que no lo tiene muy enraizado, que tira tal vez frases sueltas, porque también muchas veces se tiran frases sueltas y cuando uno empieza a indagar y hablar, no termina siendo. Tengo un grupo de amigos de la maestría que sostengo al día de hoy y me pasa que cada tanto tienen alguna frase que yo que trabajo el tema claramente lo identifico con antisemita y estoy seguro que no tienen ni idea lo que están diciendo y que esto implica antisemitismo. Vienen a mi casa, comemos juntos, compartimos con las familias, no tienen idea lo que están diciendo, pero desde un desconocimiento total y absoluto. Hay una parte importante que tenemos con esto. Hemos tenido, me imagino que todos ustedes han tenido muchísimas charlas vinculadas a antisemitismo. Les quiero proponer para los términos prácticos de hoy y de lo que estoy viendo una forma, creo que diferente de entender qué es el antisemitismo. Y justo que venían hablando de cómo nos ven hace siglos y cuándo empezó el antisemitismo, si empezó en Grecia y demás, una vez escuché a una persona que me pareció brillante y lo estaba diciendo desde su perspectiva, pero la voy a tomar y se la voy a robar. Fue hace muchos años, pero a mí me quedó marcado. Es un publicista uruguayo, judío, que decía, el antisemitismo es la publicidad, una persona del mundo de la publicidad y del marketing. El antisemitismo es la publicidad más antigua y más efectiva de la historia. Hace 2000 años ahí está lleno de gente que está convencida de que nosotros matamos a Cristo. Están convencidos. Los judíos fueron expulsados de Inglaterra al final del 1200, 200 años después, sin que haya judíos en Inglaterra. Shakespeare escribió El mercader de Venecia, con Shylock. No conoció un judío. 200 años después, sin internet, sin televisión, sin radio, se sostuvo. ¿Cuánto tiempo nosotros fuimos responsables de la peste negra y viene la pandemia y nosotros somos responsables del COVID? Esa idea se sostiene. Y así podemos seguir con los distintos niveles antisemitas. Entonces tratemos de pensar un segundo, fríamente, sin lo que nos afecta en lo personal, que el antisemitismo es la publicidad más efectiva y más exitosa, tal vez de la historia de la humanidad. Tratemos de entenderlo un segundo desde ahí y pensemos qué tenemos que hacer. Y a partir de ahí, pensemos cómo abordarlo por un momento. Entonces, una más. Si lo tenemos que pensar en términos de publicidad, tenemos que pensar en narrativa. Somos el pueblo del libro, vivimos de la narrativa. Shavuot empieza con Pesaj y en Pesaj nosotros tenemos nuestra narrativa y nuestra historia que la repetimos sistemáticamente todos los años. ¿Cuáles son las principales líneas argumentativas nuestras en general? Estoy seguro que la leemos juntos y todos van a decir, sí, yo dije esto, yo hablo de esto, esto es lo que yo digo. Tenemos la visión de Israel como Israel Startup Nation. Digo, hoy el fuerte del antisemitismo, un dato que no lo dije, pero de todo lo que nosotros recopilamos en 2023, el 92% del contenido antisemita estaba vinculado a Israel. No hay fuerte contenido de los otros niveles antisemitas que conocemos. Prácticamente está todo vinculado a Israel. Entonces, ¿cuál es la imagen de Israel? Israel Startup Nation. Es una idea de cómo vemos a Israel y cómo se vende Israel al mundo. Y cuando pensamos en lo que se habla del conflicto en Medio Oriente, y esto lo podemos aplicar a hoy, al conflicto anterior, al anterior, y cada vez que tenemos un debate pensamos que el mundo tiene un doble estándar con Israel. Israel tiene derecho a la seguridad de la autodefensa a cualquier costo. Israel es la única democracia en Medio Oriente. Es el único ejército que busca minimizar bajas civiles. Condena la táctica de escudos humanos. Es el abanderado en la lucha contra el terrorismo. Y el antisionismo es el nuevo antisemitismo. ¿Les suenan esas frases? Se encuentran discutiendo y pensando con estos argumentos. Pasemos a la próxima un segundo. Estos son tal vez los últimos 3 slogans, pensando otra vez en términos de marketing, del lado palestino. Hay mediciones vinculadas a los hashtags que se hicieron durante todo el conflicto. Entre los primeros 20 hashtags que se usaron en el mundo, los primeros 19 están vinculados a Free Palestine. Cerquita, pero todo el mundo comentó, y lo que se comenta es con Free Palestine. Es una frase que quedó y está permeada y la gente la tiene. El último tiempo empezamos a ver la frase From the river to the sea, Palestine will be free. Se canta en universidades en Estados Unidos y pasó a ser un eslogan muy fuerte
y que la gente repite, no solo sin entender dónde está el mapa, de qué río están hablando, sino que además que eso implica la aniquilación del pueblo judío. Antisemitismo liso y llano. Y el de los últimos días que se generó debate de los ojos puestos en Rafah. Que después Israel saca la respuesta, ¿dónde estuvieron tus ojos en 7 de octubre? Que cuando lo medimos esto, claramente el grueso, la cantidad de contenido publicado de este versus el de Israel, abrumadoramente este tuvo muchísimo más contenido. Pero pensemos un segundo, los dos conceptos que estuvimos trabajando es cuán efectivo es este tipo de comunicación y en tiempos de Internet, en tiempos en donde todos nosotros nos movemos emocionalmente, en donde nuestra vida es emocional, nosotros no estamos pensando cada cosa que hacemos, nos movemos intuitivamente. Y las cosas que cambiaron el mundo tienen que ver con la emoción, no tienen que ver con lo racional. Todas las frases que estaban antes vinculadas a Israel tienen que ver con tratar de dar una respuesta racional a lo que está pasando. En tiempos de Internet no hay tiempo para la racionalidad y para entender. Un video es 100.000 veces más efectivo que tratar de entender y dar una razón. La capacidad de atención que tenemos para el contenido en Internet es de segundos. En segundos podemos ver esto, en segundos yo no te puedo explicar nada, ni cómo hervir el agua. Entonces tenemos un problema muy serio en torno a cómo estamos comunicando lo que está pasando. Lo único que terminó siendo efectivo para Israel durante el conflicto fue la imagen de Kfir, el bebé de familia argentina. Fue lo único. Después no hubo nada más en términos comunicacionales que pueda mover el amperímetro de algún punto. Tenemos un problema serio con cómo estamos comunicando todo esto. ¿Qué es lo que creo que tenemos que empezar a hacer y empezar a trabajar? Y la invitación es que cada uno de estos ustedes lo puedan hacer en términos individuales de su casa y obviamente tendría que ser distinto, pero en lo que hacen. Muchas veces lo que vamos compartiendo es algo que nos mandan de afuera y eso no necesariamente nos sirve acá. Cómo piensa la gente en Estados Unidos, cómo piensa en Israel, no es cómo piensa en América Latina. Tenemos que pensar desde dónde hablamos. No somos israelíes, somos judíos y somos latinoamericanos. Tenemos que pensar desde acá y tenemos que pensar qué mensaje es efectivo desde acá para nuestra América Latina. Tenemos que salir de nuestra burbuja. Vivimos compartiendo probablemente en cientos de grupos de WhatsApp todo esto, pero nos estamos hablando entre nosotros mismos. Yo no le tengo que convencer a ustedes que en la Shoah hubo 6 millones de judíos y que nada tiene que ver lo que está pasando en Gaza con lo que pasó en la Shoah. Y si yo se lo cuento a mi mamá, a mi tía, a mi hermana, a mis hijas, ok, a mis hijas puede ser, son muy chiquititas, pero después no sirve. Si nosotros no interactuamos con el mundo no judío, no vamos a conseguir nada. Nos indignamos, compartimos, completamos una petición. Es entre nosotros. Es en la mesa de mi casa. Yo a mi mujer no le tengo que explicar qué pasó. No le explico a mi mamá. Mi abuela es sobreviviente de la Shoah, mi mamá es hija de sobreviviente de la Shoah. No voy a explicarle eso. Si no interactuamos con el mundo no judío, no vamos a hacer un paso adelante. Tenemos que hablar desde lo que creemos y no de justificaciones racionales. Tal vez con algún amigo, con algún compañero de trabajo, podemos tener el tiempo, podemos discutir. Después lo efectivo para Internet no pasa por la razón. Es poca la gente que va a dedicar un tiempo a entender todo eso y que después ver cuánto afecta esto, cuánto tiene. Tenemos que hacer una búsqueda en anclajes y emociones positivas. No puede ser todo destructivo. La gente en algún punto también rechaza eso. Tenemos que pasar del plano del decir al hacer. En este sentido, cualquier cosa que hagamos públicamente, poder generar más allá de si la propuesta funciona, avanza o no de lo que decía Romina, tenemos que trabajar en el plano del hacer. Tenemos que mostrar que podemos hacer cosas y que eso sirva de ejemplo y que muestre algo distinto que estar entre nosotros. Y tenemos que hacer claramente una revisión de las imágenes que compartimos en Internet y de nuestro lenguaje. Muchas veces nos tentamos a poner fotos del ejército de Israel. Y Internet lo que tiene es que no es que solamente nosotros compartimos entre nosotros mismos en nuestro grupo de WhatsApp, sino que también en los algoritmos nos va manejando en grupos en donde más o menos pensamos todos iguales.
Entonces, lo que yo estoy posteando lo va a ver la gente que piensa como yo. Entonces, tenemos que en principio también poder romper esto y tenemos que poder empezar también a transmitir mensajes a un público que no piensa como nosotros. Y tenemos que estar dispuestos al debate, sin agresiones, pero poder saltear esa barrera. Y tenemos que pensar si la imagen que estamos poniendo es la adecuada para ese público. Digo, si hay un público en donde tiene una fuerte visión sobre los militares muy negativa, ¿le vamos a poder explicar lo que nosotros pensamos y vemos de la Tzabá israelí, del Tzahal? Y difícilmente no. Tal vez una imagen del ejército de Israel no es la mejor imagen que podamos mostrar a nuestra América Latina en este momento. Tal vez tenemos que evaluar, pensar de dejar de hablar de secuestrados y empezar a hablar de desaparecidos para que haga distinto mensaje. Tenemos que empezar a encontrar otro wording, otras palabras para lo que lo estamos transmitiendo, porque lo que estamos usando claramente no nos está sirviendo para transmitir lo que queremos transmitir y para interpelar a cierto público que está mirando mal todo esto. Me tocó por mi trabajo, digo, con esto cierro, invitar a Israel una vez a una persona que tenía una posición fuerte, muy fuerte en contra de Israel. Y la realidad es que después de hablar un montón, porque obviamente había tiempo, la persona viajó, digo, no quiero contar mucho del viaje, pero me tomé el trabajo durante todo este tiempo, después de poder explicar el conflicto, de entender, de estar allá y ver, che, es distinto esto. No es como te lo contaron, y entiendo por qué si te lo contaron así vos opinás esto. Le digo, fíjate por favor de mirar esto, de prestar atención acá, vinculado a Israel, entendiéndolo desde el terreno y demás. Esa persona hoy, que es una figura pública, político conocido, no hizo un posteo en contra de Israel en todo este tiempo cuando ha tenido decenas de manifestaciones contra Israel público. Digo, si nosotros no nos tomamos el trabajo de acercarnos a estos grupos y poder hablar, perdimos la batalla nosotros, pero porque nosotros no la dimos. Entonces, la invitación es esto, salir de nuestra burbuja y a poder entablar un diálogo y cruzar frontera con el mundo no judío para poder hablar algo de esto y explicar algo de esto. Muchas gracias por la atención, quedo abierto a preguntas. Muy bien, si les parece, sé que cada una de las visiones también pueden ser controversiales. Es difícil también entender qué es lo que pasa. Romina recién decía algo que creo que tiene que ver con la lógica que manejamos, que es distinta. Cuando vos te enfrentás a alguien y querés salir al mundo con el que quizás piensa diferente, es de otra religión, y querés entablar un diálogo, cuando hablas en lógicas y valores distintos, esto de yo lo único que quiero es destruirte, ¿por dónde empiezo a hablar? ¿Cómo haces para poder entablar un diálogo cuando no hay valores ni idiomas compartidos? Y Ari trae algo también, Pipe Stein, ¿no? Fue el que, me imaginé. Algo que desde la publicidad se intenta remarcar, que es el golpe de impacto emocional, como desde quizás una palabra o algo sensible que pueda tocar alguna fibra, se puede quizás romper cierta barrera. Pero estamos trabajando entre lo racional, lo irracional y lo emocional. Abro preguntas y también si querés. Perdón, pero sé que es tarde, que estamos todos cansados, pero la verdad que no me siento cómoda si no digo lo que me pasa cuando escucho determinadas cuestiones. Y me parece que uno de los grandes problemas que tenemos es que no nos ponemos tampoco de acuerdo entre nosotros. A mí me pasa que por ahí cuando escucho, y el otro día estuve, cuando presentaron este trabajo, este trabajo, pero yo te escucho y que quiero ser recontra, podamos debatir en un ámbito respetuoso. ¿Cómo salimos a debatir con otros si yo me siento profundamente incómoda cuando me percibo en la discusión casi de una campaña de marketing publicitaria o política? A mí me importa nada, o sea, a mí me decís que no apele a la racionalidad y apele a la emoción. ¿Por qué? Si mi historia, yo quiero contar esta historia y la historia me avala.
yo no quiero ir, a mí no me importa nada si Free Palestine o Los Ojos en Gaza o From the River to the Sea fueron más gancheros que los chiquitos pelirrojos. A mí me parece tan, pero digo, no por el laburo, que es importante conocerlo, pero digo, me parece tan frívolo y superficial y me estás dejando sin herramientas. Cuando yo digo que perdimos la campaña o la guerra mediática, lo que digo es que nos están dejando sin poder contar. Y yo quiero contar, y yo no lo quiero contar en un segundo. Y yo no quiero dejar de llamar a los secuestrados para que eso tenga un golpe emocional, porque están secuestrados. Desaparecido es otra cosa. Y además es un término, digamos, que tiene una connotación muy particular en Latinoamérica. Ni vivos ni muertos desaparecidos. No. Ayer, hoy qué día, ya me perdí, el sábado, volvieron 4 rehenes. No, siguen siendo rehenes. Están en las casas de los civiles de Gaza. Porque, sí, ¿por qué? Pero ¿por qué yo me tengo que concentrar en cómo va a ser más ganchera mi discurso? Si esto es como, viste, si muero es en la mía, pero en la mía en el sentido de seguir tratando de contar qué es lo que pasa, por qué no es un genocidio, por qué no somos opresores, por qué tenemos que estar ahí, por qué es nuestra tierra. Digo, yo no lo sé, es contrafáctico, pero si vos me dijese, ¿sabés cómo vas a conseguir mucha más audiencia? Digamos, audiencia no en términos de que te escuche más o que midas más, sino de tener, digamos, más gente para poder discutir sobre este tema, si vos hicieras esto. Y yo probablemente ya y probalo, ¿no? Y vos estás convencido de que funciona. Y yo creo que funciona nuestra historia, lo genuino, mis abuelos, mis bisabuelos, lo que cada uno de nosotros sabe, lo que vivieron. Hoy vengo del Museo del Holocausto, llevé a todos mis compañeros, cada uno va haciendo, ¿no?, como su pequeño trabajo. Yo les quiero contar y quiero que vean y que escuchen los testimonios de los sobrevivientes y que entiendan por qué estamos hablando de cómo la historia se termina repitiendo. Entonces, a mí, de repente estar acá tarde, un día de semana, y escuchar como, bueno, bárbaro, digo, entonces nos ganaron con el Free Palestine y con el From the River y Los Ojos en Rafa. Digo, mira, probablemente haya, somos tan creativos y tan geniales para tantas cosas que probablemente se podría armar una especie de board de creativos para salir a ganarle. No creo que es porque no existan. Creo, no lo sé, lo planteo y no quería, irme con la sensación de no haberlo dicho acá, porque lo termino diciendo en otro lado y no estás. Prefiero, si yo te invitaba a la radio y lo seguíamos discutiendo. Pero los podrían haber junto a los 10, 15, 20 más influyentes, no sé, que hagan las campañas de todo. A ver, yo no creo que esto sea campaña ganchera versus lo que no logramos, digamos, ¿no? Ellos nos ganan en uno, nosotros estamos nosotros no conseguimos algo así, solo tenemos al chiquito para mostrar que es tan doloroso, la imagen de esa madre que no le alcanza el cuerpo para abrazarlos. Yo no creo que sea el problema de que fueron más rápidos respecto a eso. Creo que hay muchos otros problemas para abordar, como por ejemplo que nadie pueda creer que en las universidades americanas lo que está pasando es porque son niños ricos con tristeza y entonces les divirtió esto. Hace muchos años que están invirtiendo, desde Irán, desde Qatar, que están invirtiendo en esto que está pasando. Entonces creer que es como una cosa cortita, rápida, efectiva, a mí me incomoda porque me parece que le quita entidad a lo que estamos hablando. Estoy segura, lo sigo pensando, 20, 25, Argentina, somos genios, exportamos creativos al mundo, más que cualquier otra cosa hoy. ¿Y por qué no se juntaron 20, 25, 30, 45? Porque yo no creo que sea por ahí, pero miren el quilombo en el que estamos, ¿no? Estamos acá a la noche juntos y ni siquiera podemos ponernos de acuerdo respecto de cuál es la mirada. Tenemos un problemón. Es que, perdón, quiero agregar una cosa y ahora abro a preguntas. Se da algo muy particular. En la historia también del antisemitismo,
el antisemitismo fue durante mucho tiempo un antisemitismo pasional, ¿sí? Por fuera de la razón, desde las ideas de los judíos envenenando los rituales de los cristianos, que se tomaban las copas de sangre de los niños, hasta pasar a intentar racionalizar ese odio y buscar justamente los motivos por los cuales odiar al judío. Desde el darwinismo y desde Hitler, poder explicar por qué era lógico odiar al judío. Yo lo que noto acá es el choque entre esas dos cuestiones, donde incluso hay una cuestión apremiante de tiempo, donde todos sabemos que tenemos las herramientas y los argumentos para poder debatir y que te puedo convencer porque tengo las pruebas, porque tengo las razones lógicas con las cuales poder deshacer las cosas que me decís. Ahora, está la otra parte que tiene que ver con lo que vos misma decías. No te escuchan. No te escuchan. Y yo me puedo sentar a intentar debatir con alguien que ya está tomada su idea y que no, por más que te escuche el habla, no, una cosa es, digamos, escuchar, otra cosa es la escucha real. Entonces, y se juntan estas dos cuestiones porque cuando ya está pasionalmente incorporado ese antisemitismo, lo racional no le gana. Por eso hay una lucha entre la necesidad de llegar a la emoción y a la pasión para poder romper eso. Y es una lucha que creo que van a ser necesarias las dos cosas, no es una u otra. Y es muy difícil y entiendo hasta esta cuestión de bronca, ¿no es cierto? De ¿por qué tengo que acudir a la imagen de un nene chiquito, pelirrojo, para que me puedan escuchar? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que recurrir a eso que hasta puede ser hasta bajo de utilizar? Porque lamentablemente hay una cuestión que apremia y tiene que ver con el tiempo. No nos da el tiempo para poder explicar a la masa tan grande que tenemos de gente que odia todo lo que está pasando. No hay tiempo, es muy grande, no te escuchan. Es un desafío que tenemos enorme, es indignante y entiendo esta cuestión. Me encantaría poder explicarle uno por uno qué es lo que pasa. ¿Cómo hacemos? Yo, perdón, sumo para aclarar algo. No digo dejar de usar la razón y dar los argumentos y las explicaciones, porque forma parte, digo, en el mundo de hoy en donde, por lo menos en Internet, todo está tan segmentado y cada uno mira lo suyo y no mira las otras partes, necesitamos empezar a mandar distintos mensajes a los distintos grupos de distinta forma. Y no digo que no hay que dejar de usar la razón, en parte incluso en todo lo que vos haces, le estás poniendo mucha emoción, desde lo que vos podés transmitir en la radio, desde lo que transmitís llevando o por qué llevás al Museo del Holocausto a tus compañeros o a quien sea. Todo eso también cruza la emoción. La comunicación hoy tiene eso, parte racional y parte de emoción. En Internet hoy prima la emoción. Entonces, si analizamos Internet, algo hay que pensar y trabajar en eso. Es dificilísimo porque obviamente Israel nunca tuvo la decisión y como comunidad no queremos mostrar las imágenes duras. De hecho, se hicieron sesiones privadas, creo que se podría decir, sobre imágenes del momento. Entonces, digo, a eso me refiero. Es decir, bueno, digo, desde ya que hay que seguir usando la razón, porque sí hay un montón de gente. Lo que digo y que a dónde va también es esto, hay un grupo de gente en donde no va a entrar en razón y no importa qué pongas, va a pasar. Pero sostengo el dato que por eso en realidad lo marcaba antes. Hay un 45%, y esto lo encuestamos en los 3 países y estoy seguro que lo ampliamos también. Hay un 45% que no apoya a ninguno de los dos. Digo, tenemos que trabajar sobre ese grupo, poder explicar, poder transmitir algo a ese grupo. Ese sí es un grupo muy grande. O sea, entre un bando y entre lo que sería Hamas e Israel, hay más gente cercana a Israel. Eso no es menor. ¿El antisemitismo nos afecta? Sí. ¿Podemos ser víctimas de violencia física a partir de eso? Absolutamente. Y va a ser muy difícil evitarlo y prevenirlo. Digo, porque es imposible. Si comparamos con lo que está pasando en Europa y Estados Unidos, les aseguro que estamos, pero 1000 puntos. O sea, vengo desde octubre teniendo reuniones con comunidades judías de todo el mundo. A un mes de la masacre de octubre tuvimos reunión con los enviados especiales de combate al antisemitismo en más de 30 países. Hablaban los referentes de esto en Europa y
fuimos con la funcionaria argentina que es la responsable de esto y la funcionaria me decía, yo no tengo mucho para decir si me estoy equivocando. Le digo, no, o sea, con lo que está pasando en otros lados, no es para contentarnos con lo que tenemos, siempre podemos estar mejor. Estamos 100.000 veces mejor. Ahora, hay que trabajar con la razón, no es que lo estaba descartando, tenemos que también empezar a pensar en lo otro y trabajar sobre todo ese público que no le interesa, no tiene una opinión. Tenemos que evitar que toda esa gente sea antisemita. No es más que eso. Tenemos que evitar que toda esa gente no naturalice que la Shoah no pasó nada y que se puede decir, no, las chicas estas están mintiendo, no las violaron. Y ahí tenemos un trabajo. Sobre ese 45%, el que me quiere matar adelante, sí, no tengo mucha discusión para dar. El que cree que no hubo 6 millones de judíos muertos en el Holocausto, no tengo tanto para hablar. Ahora, sobre el 45% de la gente que no sabe, que no tiene noción de lo que fue la Shoah, tengo todavía un montón de trabajo por hacer. Y mi objetivo es que toda esa gente no sea antisemita. Vamos a ordenar, por favor, para comentarios y para preguntas. Víctor. Intentemos, perdón, por favor, que sean preguntas, si es que hay un comentario, pero que no sean, no explayarse en opiniones personales. Preguntas concretas, por favor. Las dos cosas son importantes, la razón y la oportunidad de entrar en Internet. Preguntas, por favor, preguntas. Una pregunta, tengo que dar una contestación, por favor, déjame una. Hubo un equipo operativo que encontró a 4 rehenes enterrados, quiere decir desaparecidos. Si no lo hubieran encontrado, eran desaparecidos directamente. Entonces, lo que dice el joven tiene razón. Tienen que usarse términos que sean recíprocos, de defensa y de ataque. Lo tuyo es defensa, lo de él es ataque. Las dos cosas hay que usarlas. Eso quiero decir. Muy bien. Por favor, preguntas. Y muchas gracias. Sí. Todos podemos sentir y opinar. Les pido, por favor, preguntas. Bepi. A ver, por lo menos desde el trabajo del Congreso Judío sostenemos los mismos contactos, diálogos. Cuando hace un poquito de un mes presentamos el informe 2023, vino gente de comunidad musulmana a la presentación del informe. Venimos trabajando con comunidad musulmana para analizar la islamofobia en todo este tiempo. Y en algún punto una idea más que quiero transmitir es, tenemos que tratar de entender también el antisemitismo en un contexto más grande de discursos de odio. No cerramos el informe. Los números de islamofobia vinculados a todo este periodo son muy similares a los de antisemitismo. Cuando ISIS era tapa de todos los diarios por las atrocidades que cometía, los números de islamofobia eran también tan altos como los números de antisemitismo que veíamos en los momentos en el conflicto de Israel de ese tiempo. El único número que vi más alto incluso en todo este tiempo, analizando discursos de odio en general y salgo de esto, y justo tiene que ver con el fallo de hace poquitos días, es cuando Thelma Fardín, la actriz, hace la denuncia contra Juan D'Artés, que acaba de haber un nuevo fallo en Brasil por este tema,
8 de cada 10 comentarios que encontramos en ese momento tenían contenido machista. Entonces, tenemos una problemática general de discurso de odio del último tiempo, en donde Internet tiene mucho que ver. Yo no quiero explayarme, sé que hay muchas preguntas, pero tenemos un contexto general muy problemático en esto. El antisemitismo es una parte, obviamente nos toca, nos preocupa y tenemos que hacer un montón de trabajo. Pero entendamos también que vivimos en un contexto particular de esto. Venimos trabajando con comunidad musulmana de esto y seguimos el contacto, como veníamos trabajando y haciendo cosas. Un comentario respecto a Internet que también es distinto a otros espacios, que tiene que ver con el anonimato y la protección que uno puede sentir, donde puedo decir lo que sea, estos haters, que somos de alguna manera inimputables. Entonces permite expresar cosas que de otra manera, de hecho se han hecho estudios en los cuales a esos haters se los enfrenta a las personas a quienes odian y en el momento en que se encuentran cara a cara, se comen los mocos, no pueden decir nada. En relación, y voy a ser breve, al diálogo interreligioso, desde lo personal, con el mundo cristiano en general, siguió con mucho apoyo. Desde lo personal, con el mundo árabe musulmán, hubo expresiones, manifestaciones de apoyo, chicas, en lo íntimo, en lo personal, en lo privado, hasta ahí. Sí, obviamente uno tiene la ilusión y la esperanza de decir, no, van a salir a manifestarse y a decir, no, con nuestros hermanos judíos, no. No, simplemente hacías referencia a los haters anónimos y a mí particularmente son los que menos me preocupan. Yo tengo prácticamente querellada la mitad de los dirigentes de izquierda por expresiones antisemitas. Entonces, no es solamente que los que se amparan en el anonimato, sino los que con nombre y apellido te hacen afirmaciones antisemitas y las exponen con nombre y apellido en los medios y con nombre y apellido los querellé a todos. No necesitaron, ni siquiera necesitan eso, no necesitan escudarse en el anonimato para decir lo que dicen sabiendo que hay un plafón que los va a respaldar. Fabio, por favor, en orden, Fabio. A ver, contesta y seguimos. Es contrafáctico, no podría decirlo. Si nos vamos a países de Centroamérica con comunidades evangélicas muy grandes, te diría que sería mucho más grande todavía. En países como el nuestro u otros, tal vez no. Varía ahí. América Latina es muy grande. Me está comprando Europa o en América Latina. En términos generales, te diría, si el mundo evangélico moviliza, hasta mejor todavía te diría. Nos quedan 5 minutos y quiero abordar la mayor cantidad de preguntas. Santi, que esté de fondo, y también los jóvenes si quieren también. En este debate que me parece muy interesante de si acudir a la racionalidad o a las emociones, tengo una pregunta para Ioni, hablando sobre... A mí me tenés siempre acá. Cuando hablamos del alma, ¿no? Y de luchar contra el antisemitismo y de cómo entrar, cómo poder interpelar a las personas, cuando hablamos del alma en el judaísmo tenemos 3 niveles del alma. Digamos, lo instintivo, lo emocional y lo racional. El ruach y la neyamá. ¿Cuál pensás que es la forma correcta de abordar esto? Todas. Me parece que tiene que ver con lo que decíamos recién. La parte racional es sumamente importante. De hecho, una de las cuestiones que nos diferencia como seres humanos es lo que se llama el Ruach Memalela, es la posibilidad de hablar y poner en palabras. Es una cualidad que solamente los humanos tenemos, la cantidad de cosas que podemos transmitir, para bien o para mal, por supuesto. Y la emocionalidad, por supuesto que también, porque es una fibra que nos hace mover la mayor cantidad de cosas en nuestras vidas, desde el amor hasta el odio. También ahí, sí. No, ahí atrás.
Vos, dale. Me resonó mucho lo de pelear, como decía Santi, desde el lado de lo moral más que lo racional, pero aún así, cuando uno entra a la página del Congreso Judío Mundial, ve páginas de factos para contrarrestar el antisemitismo. ¿Qué argumentos o qué estrategias puedes dar vos, no sé si desde la experiencia personal, pero para poder combatir el antisemitismo desde el punto moral, más allá de lo racional que decís vos? Desde el punto moral. No mencioné yo la palabra moral, creo. Creo que habló más de lo pasional y de llegar a las emociones que... Entonces, de vuelta, ¿cómo es la pregunta? Sí, ¿cómo podemos, o qué estrategias podemos encontrar para apuntar más a lo emocional, lo pasional, como lo llamás vos, para pelear contra el antisemitismo, más que nada en redes o mismo en debates más modernos? A ver, me parece una cuestión básica. Hay una cuestión que hay que, me parece, humanizar. Digo, y cuando se dan con entrevistas, contando historias, hay una parte que humaniza esto. Digo, a pesar de todo, en el fondo de esto también hay un montón de personas. Con una de las personas con las que trabajamos, el tema de islamofobia, musulmán, tiene familia en Gaza. Veníamos analizando juntos antisemitismo e islamofobia. Primeros días de octubre, antes de esto, tuvimos nuestra reunión de trabajo, terminamos, él se queda con tarea, yo me quedo con tarea, nos vemos en 3 semanas. Digo, teníamos mucha tarea, teníamos que ver. Empezó el ataque del 7 de octubre, todo lo que sabemos. Nos demoramos un poquitito porque claramente yo estaba un poco atareado, digo, trabajo en este tema. Tiempo después nos volvimos a encontrar. Claramente él tiene una crítica a Israel, tiene una fuerte crítica a Hamás, entiende racionalmente mucho también de lo que nosotros vemos, pero tiene a su familia allá. Le digo, ¿cómo está tu familia? Desde lo humano, digo, más allá de todo esto, podemos tener diferencias, todo, digo, como tengo diferencias con mi familia respecto a la política argentina, digo, después corremos esa diferencia, si mi hermano votó a tal y yo voté a tal, nos sentamos a comer, somos familia. ¿Cómo está tu familia? Digo, ¿tenés familia en Gaza? ¿Cómo está? Y dice, Israel le rompió la casa por segunda vez, es el segundo conflicto que le rompe la casa, están sin casa, están trasladados al sur y demás. Digo, si no entendemos más allá después de todo también, que hay una cuestión humana, y él me pregunta a mí, Ari, ¿tu familia? Digo, si perdemos también la humanidad de todo esto, digo, tenemos un problema gigante. Me parece que el punto central ahí es el humanizar. Otra vez, está claro que hay gente que quiere ahí matarnos, digo, ¿no? Eso no hay duda. Pero si no logramos igual ver más allá del conflicto, incluso en las diferencias que podemos tener políticamente acá, quien vote a Milei, quien vote a Macri, quien vote a Cristina, lo que sea, si no podemos humanizar después en algún punto, entender lo que está pasando socialmente en Argentina, en cualquier ámbito de nuestra vida, me parece que perdimos la brújula totalmente como humanidad y como comunidad judía seguro, que me parece que es un valor nuestro. Y porque creo que el gran valor que tiene la comunidad judía es la diversidad. En muchas otras sociedades es lo que te baja el régimen, no podés mirar por afuera, esto es así, y si no te gusta, te apedreamos, te metemos precio y demás. Lo que en gran parte le valoramos a Israel cuando decimos es la única democracia en Medio Oriente es también esa libertad y esa diversidad. Y como comunidad judía, el gran valor que tenemos es la diversidad. En algún punto celebro igual que no estemos de acuerdo, como decías antes, porque creo que el valor más grande que tenemos es la diversidad. Porque si no es esto, somos todos los judíos los dueños de los medios de control, de comunicación, y somos todos ricos, y somos todo, y no, los judíos somos diversos. Y hay judíos, y por eso también me parece, volviendo al inicio, anécdota cortita, pero en Colombia en el año 2016 se cambió la normativa de discriminatoria. Se incluyó el antisemitismo. Llamaron al director ejecutivo de la comunidad a que explique qué es el antisemitismo y cómo se tiene que operar en ese sentido en el ámbito de la justicia. Entonces el director ejecutivo está en una sala así con 200 fiscales, jueces de todo el país, gente formada, calificada, tiene un título, por eso está ahí. 15 minutos hablando de
qué es el antisemitismo, el origen, los distintos niveles, que el IRA dice esto. Un juez levanta la mano y dice, ¿qué es un judío? O sea, dimos por hecho de que arrancamos y no sabía lo que era un judío. Entonces, a partir de ahí, cada vez que doy una charla para un grupo en este caso de qué es el antisemitismo, yo lo que hago es explicar los distintos tipos de antisemitismo, que tenemos un componente religioso, un componente sionista, un componente vinculado a nuestra cultura, a nuestras tradiciones. Por eso es tan difícil el antisemitismo y entender a la vida judía, porque si te pones a pensar también, cada tipo de antisemitismo guarda alguna relación con nuestro tipo de vida judía. El antisemitismo religioso guarda mucha relación con nuestra vida religiosa, pero con nuestra vida como pueblo, con nuestra historia. Cada tipo, la negación de la Shoah tiene que ver con nuestra historia. Los nacionalismos, xenofobias tienen que ver con nuestra idea sionista, y así cada tipo de antisemitismo tiene que ver con una faceta de nuestra vida. Y hay tantos judíos como porcentajes de cada cosa de eso puede haber. Es 15 millones, 16, lo que sea. Última pregunta y media. Un segundo, Mauricio. Sí, no sé si están tan fusionados. ¿En lo mismo que? Bueno, no sé si estoy tan de acuerdo con lo que estás planteando y si podemos salir un momento de Latinoamérica, ir a Europa. Por ahí muchos de nosotros tuvimos sentimientos encontrados respecto de lo que pasó porque sabemos lo que significan los regímenes totalitarios de ultraderecha, por un lado, pero cuando salen, y esto digo también, tiene que ver con la diversidad y cómo cada uno entiende la amenaza. Yo por un momento cuando veía el resultado de las elecciones digo, que esto no lo hubiese estado festejando antes del 7 de octubre. Sin embargo, cuando plantean cuestiones muy claras vinculadas a la inmigración, pero particularmente, digamos, a la pérdida de identidad, y esto que Europa no consiguió, te lo respondo desde acá, a esto que Europa creyó que iba a conseguir, que era que se fusionaran las identidades y terminaran siendo europeos, claramente lo que mostraron es que no, que esto no pasó. Entonces yo no sé si hay una fusión, yo creo que hay una confusión, no sé si hay una fusión. Yo misma te estoy diciendo que festejaba a Le Pen. Y digo, ¿qué te festeja? Pero el padre de esta señora no era el que decía que no, también que todos morir, ¿no? Era todo judío morir. Y yo estoy celebrando la victoria de la I, y sí, porque hay un punto donde vos hablabas de los tiempos y creo que es como clave esto. A mí, y te escuchaba decir, parece que hoy vengo como en contra de todo, pero no. No, pero te escuchaba decir como acá estamos bien. Yo por supuesto soy argentina, pero a mí el mundo en el que estamos viviendo, también tengo 2 hijas, Hanna y tal, y yo miro el mundo yo no me calmo, no me tranquiliza la idea de que Argentina sea menos antisemita que el resto del mundo. Para nada. Y yo veo Europa y veo lo que está pasando en Estados Unidos y a mí me estremece profundamente. No me genera esto de, che, qué buenísimo, porque acá podemos seguir caminando, porque es una circunstancia que no sabés qué la va a torcer. Y me vuelvo a recordar, digamos, muchos judíos que durante la Shoah dijeron acá estamos bien, acá no nos va a pasar, acá no llegaron las leyes de Nuremberg, acá, y finalmente, digamos, decidieron no moverse y la historia se cuenta por sí sola. Creo de verdad que hay una gran confusión y que lo que nos va pasando políticamente es que nos vamos acomodando en el discurso que nos resulta más cómodo, pero no por arribista, sino por sentir quién nos puede proteger más y cuál es hoy la amenaza. ¿Y cuál es hoy la amenaza? Yo creo que hay una amenaza muy fuerte por parte del Islam más radicalizado. Y creo que sí es una amenaza. Entonces, por eso después traté de entender, me pasé la noche tratando de entender mi festejo, o sea, porque fue lo primero que me salió.
Y creo que es eso. Bueno, van a poner se va a poner un límite respecto a lo que estamos viendo. ¿Es bueno? No, porque es Le Pen. No sé si te lo respondí, pero... Última pregunta. ¿Para quién es la pregunta? Digo, no la quiero agarrar. No, de verdad, ¿para quién es la pregunta? No, ¿para quién es la pregunta? Porque creo... yo voy a agarrar el guante. Esto es absolutamente personal, así como antes el rabino Herbst, Adri, habló acerca de los judíos que hay hoy. Creo que el 7 de octubre empezó a destapar un montón de identidades que venían tapadas, un montón de pensamientos y sensaciones que venían ocultas. Creo que así como se fue redefiniendo la visión, la identificación y la definición de quién es judío a lo largo de la historia por necesidad, creo que hoy tenemos que repensar quién está dentro y quién no. De los valores occidentales, del judaísmo, de las democracias, y también sincerarnos y saber que hay gente con quien no contamos, hay gente con quien sí contamos, y empezar a decir, ¿sabes qué? Esto no, yo no acuerdo. Y creo que hay que empezar a decir, yo no, con esto no puedo lidiar y no quiero lidiar y no quiero ser parte de esto, y ¿sabes qué? Tampoco quiero que seas parte de lo mío. Y si eso implica tener que quebrar, en buena hora. Esa es mi visión. No, a los Pedro Brigar de la vida, que hay muchos, y que sí, hay muchos, hay varios, y que lamentablemente lo que hacen es justificar el discurso porque dicen, bueno, si mira, los propios judíos están diciendo que están cometiendo un genocidio en Israel, yo creo que no se los escucha, que se los enfrenta, se los discute, pero trato de ir más que a eso, a tratar de ignorarlos, a que no sean referentes, que no tengan amplificación, por al principio peleaba mucho, particularmente con él y con alguno más, y le estoy dando una entidad que no tiene sentido, o sea, que no tiene sentido, porque estoy visibilizando algo que no nos sirve. Lo de Mazzotti es distinto. Yo cuando se dio este episodio, yo tenía muy buena relación con él y lo llamé, le dije, Nicolás, ¿te equivocaste? ¿Querés tomar un café? ¿Querés charlar? ¿Te equivocaste? Y me dijo, no, porque yo sé que no, te conozco, digo, yo sé que no sos antisemita, yo creo que es de ignorante lo que hiciste. ¿Querés tomar un café? Me dijo, tomemos todos los cafés que quiera. Yo quería decir lo que dije. Perfecto, afuera. No quieren hablar del tema. ¿Qué bandera van a poner? Bueno, porque Feynman quiso, porque tuvo ganas y porque en este país cada uno tiene la libertad de hacerlo o de no hacerlo. No lo va a hacer, no lo van a hacer. Solamente porque quiero ponderar que hay jóvenes y me parece importante dar un minuto más a una pregunta de un joven. No tengo idea. Si se te ocurre algo, ayúdame. Yo creo que los que no hablan del tema no lo van a hacer. Insisto, lo ponen en estos términos, es comprarte un quilombo que no tenés. Es que te putee gente que no te puteaba. Cambió, digamos, siempre me han puteado mucho, la verdad que no era algo que me preocupaba, pero ahora arranqué, si te fijas, sionista, volvete a tu país, asesina, ¿qué país? ¿Dónde crees que me voy? O sea, ¿viste? Con el volvete. Entonces, ¿por qué se someterían a algo así?
¿Por qué? Si no lo sienten además, ¿no? Si no les pasa, si no... no creo que lo hagan, como tampoco para mí es importante lo que hace Feynman con la bandera, pero no se le puede pedir, no se le puede imponer, digamos, a ninguno que lo haga y no les surge, no quieren hablar del tema, no quieren hacer notas y si hacen una nota, los veo todos los días diciendo, bueno, vamos a sacar, no sé, el testimonio del padre de una de las rehenes o alguien de las fuerzas o quien fuese. Está bien, pero búscame a alguien del otro lado. Pero del otro lado está el terrorismo. ¿A quién quiere que te ponga? A los líderes jamás. O sea, los escucho. Porque no quieren quedar de ese lado, no quieren quedar de ese. Y después hay todo un tema que es mucho más complejo, que es Feynman, por ejemplo, que no es santo de mi devoción, pero ¿cuál es la crítica, digamos, que se está... ¿Cuál es el costo que tiene para el empleado de la embajada y de la embajada de Estados Unidos? Y entonces se supone que lo hace por... Entonces no quiere, no hay forma de ganar, o sea, nadie gana con esto, digamos. Yo gano en el sentido de dormir tranquila, de mirar a mis hijas a los ojos y saber que lo que estoy haciendo está bien, porque no haría otra cosa. Pero si me preguntás en términos de qué ganás, nada, absolutamente nada. Me putean y nada más. O sea, me putean y nada más. Eso es lo que viene pasando sistemáticamente, particularmente desde el 7 de octubre. Yo no creo que se pueda hacer absolutamente nada, porque no les interesa, porque es un problema de los judíos. Y para los periodistas judíos, particularmente para los periodistas judíos de izquierda, es un problema de Israel. Y no quieren que nos... Igual, lo mismo, lo escuché en el 94. ¿Cuántos años pasaron? Van a ser 30. Escuché lo mismo. No nos importen problemas, digamos, en el sentido de importar sionistas. No nos traigan problemas de allá. No es un problema de los argentinos. Por eso me hace ruido a veces cuando dicen, Argentina está muy bien. Pará. O sea, van por todos los judíos, van por los valores occidentales. No crean que no crean que solamente los judíos. Son los valores del mundo occidental. Por eso, insisto, mi regocijo, usando la palabra de Mazot, por las elecciones, porque van por eso. Es un error creer que no van a ir por eso en Europa. Pero que no es un tema que les compete, no sienten que es un tema que les compete, no sienten que es un tema que sea propio. Y a los periodistas judíos sienten que es un tema que lo resuelva Israel. Entonces te plantean, y está bien, podemos discutir todo lo que quieran, más allá de que yo públicamente no discuto hoy política interna israelí, porque me parece que no sirve, no suma. Pero te empiezan, digamos, te corren, bueno, entonces vamos a discutir, no discutamos otra cosa. No discuto nada con vos hasta que no pidas la vuelta de los rehenes, a los que, insisto, yo me voy a negar a llamarlos de otra manera, porque no es que están desaparecidos en el aire, son rehenes y cautivos de una organización terrorista con la complicidad de los civiles. Entonces yo los voy a llamar así. Pero no me voy a poner o sea, no discuto, bueno, discutamos la política, no discuto nada con vos. Pedí por los rehenes. ¿Cuál es el problema de o sea, qué te impide de la política de Netanyahu pedir por los rehenes? No sé si vieron hoy la entrevista de las 4 madres que se juntaron, de las chicas que tienen 19 años. ¿Qué puedes objetar respecto de eso? No pido por esas chicas que probablemente estén siendo violadas sistemáticamente. Pero dice, no pido por esas chicas porque no me gusta Netanyahu. ¿Qué hace? O sea, yo lamentablemente creo que un poco es lo que dice él. Es como, bueno, hay gente que está y hay gente que no está. Y uno sabe, y creo que en última instancia no está mal. Mira, otro día hablando de redes puse un tuit que generó mucha polémica. Pero yo prefiero conocerlos porque hay gente que se sentaba en mi casa, que compartía mis fiestas, que estaba con mis hijas y que mirá lo que piensan. Comparto, no me acuerdo quién decía, ¿no? Todo esto estaba y el 7 de octubre fue una buena excusa, pero además se sienten cómodos, porque lo que perdieron también es el pudor. Antes daba pudor ser antisemita, daba vergüenza, eran cosas que se decían bajito, ¿viste? El judío Ahora no. Ahora, mezclado con el tema de la política internacional, la política interna de Israel o todos los cuestionamientos que puedas tener, está bien. Hay un plafón
para ser antisemita, y encima lo peor es como está el antisemita cool. Entonces ya hay gente que digo, qué bueno que nos, nada, se sacaron las máscaras y sé quién hay gente que no entra a mi casa hoy. Hay gente que no entra a mi casa hoy. Con dolor lo digo, con mucho dolor, pero no entra a mi casa hoy. Por respeto a los horarios, agradecerles especialmente a Ari y a Romina, que enseguida dijeron que sí, cada uno con sus tareas, con sus compromisos, y están acá y vinieron especialmente por esta cuestión moral sentida. Agradecerles especialmente a todos. Los que aún tengan un poquito de fuerza, vamos a terminar con un Tikkun Hatzot musical. Agradecerles nuevamente por este espacio y por todo lo que tenemos para repensar.